Bueno, continuamos con esta segunda parte, ya este segundo bloque. Esta mesa número 2 tiene por nombre Infancia, Vida Cotidiana y Dispositivos Familiares. Vamos a comenzar con un trabajo de Ignacio Fuentes, del grupo Miradas. Ya él nos va a exponer el trabajo titulado Reflexiones psicoanalíticas en torno a la sobrejudicialización de la familia, una retórica del derecho o la violencia institucionalizada. Y después continúa Patricia Castillo y Alejandra González de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Vida Cotidiana e Infancia Institucionalizada, 1980-2000, una aproximación desde el recuerdo infantil. Gracias. Buenos días, gracias por la posibilidad de estar acá presente, gracias por la expositora además anteriores, muy interesante. Y para mí también es un honor estar acá acompañado de gente, le acaba de decir que yo estoy citando en este trabajo, entonces como muy bonito también ese espacio, y gracias también por las posibilidades de ayudarnos a pensar en los que hemos estado en estos espacios laborales. Yo voy a leer también un texto, no tengo una presentación, y esta presentación se enmarca en un trabajo, uno de los trabajos que pensé durante el magíster de psicología clínica que realicé, en relación con la intervención de programas ambulatorios, específicamente el programa PRM, y con las conversaciones que hemos tenido con colegas de un grupo de trabajo donde yo estoy, que precisamente pensamos las prácticas y las acciones que se realizan al interior de estas corporaciones y dispositivos de intervención. Entonces yo voy a leer, son como 3 grandes ideas que quiero comentar, están fragmentadas en el texto y espero no ir demasiado rápido porque me tomé como media jarra de café, entonces espero no leer muy rápido. Bueno. ¿No hay tiempo? Ya. Ignacio. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Ya. Bueno, el objetivo del presente texto es reflexionar en torno a la judicialización de las familias, las infancias en Chile, mediante el concepto de la teoría y clínica psicoanalítica a la luz de inquietudes asociadas al desempeño profesional en programas ambulatorios de la red Sename. Hago un hincapié respecto a pensar las infancias como múltiples y variadas, lo que sitúa mi postura contraria a alguna normatividad hegemónica respecto a la niñez esencialista. Me parece que un abordaje posible respecto a la temática familiar puede enriquecerse de los abordajes particulares que nuestras prácticas cotidianas nos permiten presenciar, y estos me han llevado a desconfiar de una postura unívoca en el lazo entre familias e infancias. Intentaré evidenciar tensiones inherentes a la noción de familia como agente configurador de las subjetividades de la modernidad tardía, en tanto desde algunas perspectivas, inclusive dentro del psicoanálisis, este tránsito estaría atravesado por un supuesto declinamiento de la eficacia simbólica paterna en la regulación de los goces individuales, así como también por los retornos de esta propia interdicción mediante una inflación de la vertiente imaginaria de la familia, presentando un intento de reglamentar mediante normativas jurídicas y legales en los diversos planos de la vida social y privada, un intento de subsanar, digamos, esta caída. Es lo que autores argentinos como Gresser han denominado la sobrejudicialización de la vida cotidiana, donde sin embargo se descuidaría la vertiente pacificadora de la ley que se hace corresponder con el deseo, dando un marcado énfasis solo a su función punitiva y sancionadora. En otras palabras, un laberinto jurídico que prohíbe, desconociendo lo que permite o puede permitir. Posteriormente, presentaré una reflexión asociada a los aspectos macrosociales en el marco de los estudios de gubernamentalidad en términos de la lógica del neoliberalismo, utilizando ciertas publicaciones y normas técnicas de estos programas ambulatorios respecto al abordaje del fenómeno del maltrato infantil y la relación con los discursos psicojurídicos. Parte de este interés, como señalé, surge en torno al tránsito laboral en programas de reparación y maltrato del abuso sexual, PRM, que funcionan bajo orientaciones y financiamiento del Servicio Nacional de Menores. Con la consecuente, en el marco, digamos, de la consecuente crisis permanente de esta institución en lo que respecta al cuidado y protección de la infancia, tal como ha sido señalado en la última década de la caída del velo frente a torturas y muertes generalizadas en su propio seno. A raíz de esta praxis laboral he reflexionado sobre los modos de producción de subjetividad, tanto de las configuraciones sociales actuales como también de los efectos extravagantes de ciertas modalidades familiares, por ejemplo en el caso del abuso sexual intrafamiliar, así como del maltrato físico psicológico severo. En primer lugar, cabe señalar que en la modernidad tardía se ha generado un despliegue de los procesos que implicarían una destradicionalización del mundo, así como un progresivo desarrollo de la reflexividad de los sujetos, que tendría por consecuencia centrar el foco del análisis bajo el paradigma del individuo sujeto como agente. Lo dice Beck, lo dice Cicero.
De este modo, se generaría la vivencia en la época actual de una mayor pluralización de opciones y ofertas identitarias que se corresponderían con el desvanecimiento de las tradiciones que orientaban los cursos de acción de los individuos. En otras palabras, el individuo debe tramitar las desavenencias sociales en sí mismo. Estas mutaciones en las condiciones de producción de subjetividades tendrían consecuencias, ya que la configuración neoliberal orientaría los modos de goce bajo la fantasía de satisfacción inmediata y narcisista, tendiendo a eludir y barrar la alteridad radical del sujeto consigo mismo y por consiguiente con otros. Zizek reflexiona acerca de la supuesta decadencia social de la función paterna pregonada de algunas vertientes del psicoanálisis, en tanto la intervención simbólica sobre lo funcional del cuerpo infantil tendría a su vez un retorno real, que sería mucho más obsceno y mortificante, de modo tal que un camino posible implicaría la generalización de normas en el plano jurídico que buscarían acotar algo de este, exceso de una figura, mítica, simbólica de un padre gozador. Lo anterior estaría relacionado con dos condiciones que se encuentran en el seno de la modernidad: el aumento de la reflexividad y la pérdida de tradición como eje regulador de los individuos. En este contexto, la eficacia simbólica del padre edípico, pacificador de la configuración pulsional del niño, solo podría funcionar si este padre simbólico se mantiene a distancia de la representación del padre gozador. Esta desintegración de la autoridad paterna tendría dos facetas, en tanto las normas prohibitivas simbólicas son reemplazadas cada vez más por ideales imaginarios, y por otro lado, la falta de prohibición simbólica resulta suplementada por la reaparición de ferocios figuras superyoicas en el texto real, jurídico. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto es esta llamada ley Corcorrón que salió hace un tiempo atrás, lo que quiero transmitir y lo que quiero discutir es cómo tenía una inflación, de su vertiente punitiva, más que una otra función que podría permitir, la instalación de una ley. Dentro de esta crítica, la presunta al discurso de la declinación de la función paterna, estas se enmarcarían como en verdades como transhistórica bastante catastrófica, una lectura bastante catastrófica que desconoce ciertos procesos sociopolíticos que no pueden ser omitidos. Estos discursos de la declinación, como una lectura de estas situaciones, le dan legitimidad a la autoridad de un padre de familia occidental como única realidad normativa para nuestra cultura, lo que si se apropia de manera acrítica en nombre de las primacías que serían universales generaría como una nostalgia, más bien que se traduciría en un falso problema. Todo esto lo trabaja Tort en términos de cuánto de lo que se dice ahora que como que estamos en una sociedad líquida y efectivamente ya no están los ideales de antes, igual puede ser una oportunidad, más que una crítica por una nostalgia de algo que podría como volver a resarcirse. Freud fue claro al indicar tempranamente que detrás de toda normativa o instauración legal es posible intentar revelar un deseo que ésta viene a prohibir. Por consiguiente, una lectura preliminar llevaría a situar la familia como una comunidad reguladora de goce, es decir, de aquella manifestación propia del ser humano que conlleva más allá de la regulación por medio de la palabra, de aquella tensión que excede el cálculo racional de nuestra limitada conciencia y que corre totalmente en un sentido opuesto a nuestras intenciones de bien. En otras palabras, siguiendo a Freud, si se prohíbe el maltrato, bien puede ser porque se lo considera posible en los márgenes del deseo, la humana tendencia de llevarse más allá de sus propios límites. Lo anteriormente señalado no ha estado ajeno a las transformaciones de la modernidad tardía, ya que una lectura de la obra freudiana desde Foucault ha señalado cómo el modelo de familia neoliberal es la que se ha instalado como un artefacto regulador de dicha peligrosidad inherente al humano consigo mismo y también con los otros. Cabe interrogarse si podemos mantener la naturalidad frente a este modelo de familia tradicionalmente moderna, pues las tensiones propias de la modernidad han implicado un proceso de decaimiento de los sujetos a ciertos modos cimentados de la tradición de roles, por un paso a la individualización como eje central de los modos de subjetivación. El uso otorgado a la familia como comunidad reguladora podría aparejar con la racionalidad propia de los nuevos modos de producción, por ende, de relación del ser humano, sus objetos consigo mismo, con los otros. El actual sistema neoliberal penetra no solo la economía de su intercambio en términos concretos, sino también de las relaciones de la época actual para con los sujetos, con sus gobernantes, con otros, consigo. Siguiendo esta idea, la familia tradicional ya no se correspondería tanto con el lugar de la transmisión y orientación identitaria de los modos de subjetivación, sino que podríamos ser testigos de la inclusión de la lógica de mercado en los proyectos ideales de familia. Un poco lo que señalaba Claudia en un comienzo, este tema de como la madre líder, como el management de la familia. Sin embargo, esta generalización sobre la familia como pilar nuclear podría caer en el riesgo de naturalizar la estructura bajo una pretendida igualdad de condiciones básicas que ocultan otras estructuras o condiciones mayores como son las de género, nacionalidad, clase social, etnia, condición migrante, etc.
Resulta interesante, por ejemplo, entonces, contratar lo intolerable del discurso del maltrato infantil en contraposición con la relativa tolerancia que existe frente a la violencia estructural que resulta de la desigualdad y la pobreza y que también expone y vulnera tanto a niños como a sus padres. Estos imaginarios de familia tipo pueden comenzar a establecer dinámicas propias del intercambio neoliberal entre los sujetos orientados por la maximización de las ganancias con las menores consecuencias posibles. Y siguiendo la lógica argumentativa de Beck, con el movimiento de individualización se habría producido un quiebre en la cohesión familiar asociado a la función económica laboral hacia una nueva relación con el mercado laboral, de modo tal que en la actualidad ya no serían las normas de adscripción como la descendencia o el matrimonio las que determinarían el vínculo social, sino es algo, cito, que ya no se da por descontado, sino que se elige libremente. Esta lectura entonces romántica de la familia como naturalmente reguladora del sujeto no considera del todo los efectos que esta misma comunidad puede generar si es que los operadores propios de su existencia no se instalan o ponen en funcionamiento. Por ejemplo, en los casos de maltrato o abuso sexual intrafamiliares, en donde el tabú del incesto que genera las condiciones para la exogamia y la cultura no adviene. Debido a que existen ocasiones en las que es el fundamento mismo de la familia lo que se configura como un agente ejecutor de horrores que se pueden normalizar y legitimar en su transmisión. Abusos sexuales, maltratos físicos, infanticidios y otros secretos se instalan allí donde la pretendida destructividad debería haber sido reducida y acotada, en donde la economía del más íntimo de quien más se depende, y en donde se mostraría el íntimo y el más de quien más se depende. Es tal el horror que esto se produce que se sancionaría de una manera más veloz que los intentos de comprender estas propias dinámicas. Las posibles consecuencias psicosociales que se han generado en la transformación de ciertos modos tradicionales, como dije, por ejemplo, la obligación de solidaridad de las familias, podrían hacer un contrapunto con algunas ideas psicoanalíticas para como desmenuzar un poco estos ideales totalizantes y homogenizadores. Resulta sustentable para este modelo liberal sostener la imagen de una comunidad ligada por términos meramente imaginarios que podría funcionar como un recuerdo encubridor del hecho de que es también en el seno de estas familias donde históricamente se han vulnerado derechos de adolescentes, niños, mediante la normalización de formas de violencia social que han sido legitimadas de manera solapada en los marcos de producción y generación de familia. Esto implica hacer el ejercicio y tensión constante de reconocer cuánto de estas llamadas vulneraciones son en sí mismas un intento familiar compulsivo de tratar de apropiarse por medio de una acción activa hacia aquel sujeto infantil, aquello que se vivió y en ocasiones se vive aún en la actualidad. ¿Qué noción de adultos tenemos para qué noción de niños? A modo de ejemplo, yo creo que sería necesario continuar profundizando los modos de anudamiento que implican en su configuración la estructura, por ejemplo, de carácter endogámico, ya sea el producto de vulneraciones históricas o por transmisión transgeneracional de traumas que no han sido elaborados y por consiguiente obturan la puesta en juego del intercambio simbólico del sujeto y de la ley. Me parece que una lectura idealizada de la familia tiene el riesgo de olvidar que se puede constituir en sí misma como una comunidad de voces, en donde los mitos de los orígenes se anudan en transmisiones que pueden volverse indecibles y por ende impensables para sus miembros descendientes respecto de su propio linaje. En otras palabras, como señalaba Sebastián en la mesa anterior, no se puede tramitar aquello para lo cual no existen palabras para pensar los pensamientos, siguiendo un poco al psicoanalista bien. Es posible generar orientaciones técnicas para una intervención con familias en los programas sociales que tendería, creo yo, a resarcir desde lo imaginario estas configuraciones familiares tradicionales, a partir de características neoliberales en contraposición con otras modalidades que podrían ser estructurantes en el registro simbólico. Un ejemplo es que una publicación del Ministerio del Interior que publicó hace un tiempo un artículo, un libro que decía que en el campo psicológico la intervención del maltrato prevalecería la perspectiva ecosistémica del maltrato infantil como enfoque explicativo integral que considera todos los sistemas, etc. Y que además ordenaría diversas explicaciones que se integran los factores personales de los adultos, las características del niño, el medio ambiente familiar, etc. En el papel muy bien. Sin embargo, en esta publicación del organismo del Estado, la Fundación de la Familia del año 2014, si bien se promueve un enfoque ecosistémico como explicativo, se indica que para que este se produzca requiere acumulación de mayores factores de protección en contraposición con estos factores como de riesgo. Por ejemplo, factores de protección que determina este organismo institucional son la prosperidad económica, valores como la libertad y la igualdad, así como una posible afiliación religiosa fuerte y apoyativa.
Me parece necesario interrogarnos sobre lo que parecería ser una naturalización ideológica de ciertos ideales propios del modelo de producción neoliberal, como es la prosperidad económica, el modelo de competencias, por ejemplo, y un pretendido contexto de igualdad en donde se ubican las familias respecto a condiciones actuales, obturando estas condiciones estructurales que señalé, como el género, etnia, clase social, etc. Así, la noción misma de factores de riesgo o protectores podría tener su origen en la transmisión terminológica del terreno económico al psicológico, lo que podría ser iluminado mediante una lectura psicoanalítica en la cual nada asegura que el riesgo no sea orientador del deseo. En tanto, nuestras necesidades biológicas están subvertidas por la palabra, siempre queda un riesgo deseante inasimilable, no existiendo, por consiguiente, una relación natural entre un deseo y un pretendido bien. Los dispositivos de control y regulación del deseo realizados por los sujetos y por estos propios dispositivos, digamos, del Estado, respecto del mandato de volverse empresario de sí, siguiendo a Byung-Chul Han, el lugar extranjero que ocupa el inconsciente para el propio sujeto se volvería un espacio de resistencia, no solamente en términos psicoanalíticos, sino como espacio ético y político. Respecto al segundo punto que comenté en un inicio, en relación con la sobrejudicialización de la vida cotidiana mediante una sobredimensión del texto jurídico como semblante anónimo, que trata de regular algo del lazo social, para sensibilizar estos postulados me gustaría señalar algunas estadísticas generadas por el propio Poder Judicial, que en el año 2015 señaló que en los periodos comprendidos del 2003 al 2015 existió un progresivo aumento en las demandas de medidas de protección frente a niños, niñas y adolescentes en presunta vulneración de derechos. Un estudio reciente del Centro de la Familia de la Católica señaló ciertas falencias del Poder Judicial en lo que respecta a la crisis permanente de Sename, señalando, y esto es lo que quiero hacer como hincapié, la falta de uniformidad en los propios criterios jurídicos en lo que es la determinación de vulneración de derechos. Es decir, que las decisiones de los jueces serían mayoritariamente arbitrarias, ¿ya? Cito textual, que ante el vacío administrativo la determinación queda entregada al juez que juzga desde su ideal de familia, que no coincide necesariamente con los de otros jueces, pues carece de bases ciertas y más o menos objetivas en las cuales apoyarse. No es menor el reconocimiento que los propios agentes llamados a ejecutar la ley sean desconocedores de la misma, evidenciando con ello una mascarada del discurso jurídico de protección de los derechos al levantar de la imagen de un niño intrínsecamente vulnerabilizable, que es lo que señala Cristina Tolentino en un artículo. Cabría preguntarse si ante este panorama actual una función de los tribunales de familia sería poder acotar, sancionar y reparar algo de esta desregulación y violencia estructural que se da en el seno de las mismas familias. Sancionar antes que comprender. Así se puede interrogar respecto a las disposiciones y orientaciones técnicas de los dispositivos, como estos dispositivos del Sename, pues la noción de judicialización contenida en sus bases técnicas igual se corresponde solamente con su ámbito penal, como una versión de la ley que sería encargada de sancionar, pero no de orientar regulaciones entre los sujetos consigo mismos y con su descendencia. Tomando, por ejemplo, las orientaciones técnicas de los programas PRM, cito textual, así un poco larga, la dimensión jurídica, dicen las bases técnicas, está implicada por la dimensión de judicialización de la situación de vulneración de derechos, dado el carácter de delito para el maltrato y los abusos sexuales graves que han sido objetivo de la sanción a quienes abusan y maltratan. Según la evidencia, esta función jurídica, dice Sename, tiene un efecto reparatorio en el proceso de resignificación de los abusos vividos como expresión de justicia. La judicialización se correspondería entonces a un ejercicio de sanción que permitiría restituir la justicia. Igual es una definición tautológica. Sin embargo, no sería tanto por las consecuencias emocionales o de subjetivación que tendrían los niños de las familias que han sido posicionados en el lugar de objeto de gozo del otro, sino por el estatuto de delito. Entonces se sanciona porque es un delito más que porque puede ejercer cierta como resarcimiento de una introducción de una ley que pueda ser pacificadora. Se sanciona porque es un delito sin interrogarse por qué debería ser un delito. Igualmente me parece interesante preguntarse acaso la expresión de justicia tendría su mayor función como un efecto reparatorio de un daño individual a un niño, o más bien esta función de la justicia podría tener una eficacia en el lazo social mismo, prohibiendo pero también accionando una función que permitiría hacer otras acciones con aquello que se vive, en otras palabras, como está como cliché un poco de condescender la ley con el deseo. Hay otro aspecto que me gustaría señalar por otros autores que hablan que luego de hicieron una entrevista de investigación, Magaña, Ramírez y Martínez entrevistaron a profesionales de la salud mental y concluyeron que el reconocimiento, por ejemplo, del abuso sexual estaría condicionado por la tramitación
en el discurso jurídico, porque estos delitos son sancionables. En este sentido, la sobrejudicialización de la temática de abuso y maltrato tendría como efecto un cierre del discurso clínico en la complejidad y potencia comprensiva, subordinando el discurso psicológico al discurso jurídico, quedando las visiones de la infancia teñidas de las políticas públicas y los marcos penales establecidos. No sería la dimensión punitiva no sería solamente la dimensión punitiva en el que el llamado a la legislación se hace notar, sino también en la propia sobrejudicialización de los conflictos sociales, como un llamado a la ley frente a la vivencia de la amenaza virtual o real de un desorden a esta organización familiar, por lo que estas demandas, siguiendo Aceituno, podrían entenderse como un llamado a la ley para que venga a intervenir allí donde existe cualquier conflicto, para que este conflicto ya no exista más. ¿Estaríamos autorizados a hacer la interrogación respecto a las consecuencias esperadas del actual sistema de protección, la resolución del conflicto para que cese su efecto o tramitación de un malestar inherente en la cultura? En este análisis, la psicoanalista francesa Caroline Lechev propone este tránsito de la noción del niño rey, otorgada por Freud respecto al lugar del niño en el narcisismo de los padres, hacia una posición discursiva del niño víctima, instalada en las últimas décadas. La noción de maltrato, si bien tiene un consenso social y jurídico que hizo un tránsito, digamos, desde la negación sistémica al maltrato intrafamiliar hasta, lo que comentábamos en la mesa anterior, una sospecha sistemática de que cualquier padre puede ser en la actualidad un posible maltratador. La negación de los daños provocados hacia los niños llevó a muchos niños a la muerte, tanto por la agresividad de los padres como por la ceguera del entorno a comprometerse con esta temática. Sin embargo, la configuración actual conllevaría, creo yo, una obnubilación respecto a la reproducción de dinámicas psicosociojurídicas que tenderían a considerar como prioridad el castigo o la sanción a los padres y madres que ejercen maltrato, desconociendo que proteger a un niño también es evitar el atolladero que implica la identificación gratificante con el niño víctima al momento de dirigir una cura, produciendo en ocasiones a las instituciones que trabajan con los niños y sus padres a pensarse bomberos, pero terminar siendo piromaníacos. Esta autora también es crítica respecto a la homogenización de estos conceptos al momento de realizar un abordaje clínico, en tanto la nominación negativa por parte del discurso hegemónico de madres maltratadas en nada aportan en el proceso de los niños, en tanto cualquier observación sobre los padres sería tomada como una crítica, la que tendría como destino excusar y justificar al progenitor amado. Identificaciones con estos adultos amados como una forma de hacerlos presentes en su ausencia, debido a que es la presencia de los padres, inclusive condicionada a los golpes, muchas veces los niños se puede vivir como un sinónimo de la vida. En este sentido, la autora también es cauta de la tentación reduccionista de pensar que la sanción judicial hacia los padres y madres es la única solución ante la problemática, generando una nominación dicotómica de víctimas y victimarios, señalando que, comillas, un padre no puede ser reducido nunca a los golpes que propina, como tampoco puede ser un niño a los golpes que recibe. La interrogación sobre estas racionalidades en la reflexión y el abordaje de las temáticas me parece que tiene una alta relevancia, porque podríamos preguntarnos si lo que yo puedo pensar como en la actualidad en estos dispositivos de Sename, de la OCA, etc., no existiría una administración racional del sufrimiento infantil, porque estos enfoques psicosociojurídicos utilizados para abordar el fenómeno han estado motivados más bien por una razón instrumental enfocada en la sanción, excluyendo la reflexión sobre procesos y transformaciones de la familia, del Estado, de la sociedad, así como tampoco preguntar cómo esta... bueno, ya lo he señalado en 3 ocasiones, esta situación de la ley como condescendencia al deseo. Por otro lado, quiero abstraer un poquito más el marco regional como latinoamericano, que uno podría pensar que los procesos de modernización llevados a cabo, como señala Larraín, en Latinoamérica, la modernización igual tendría su propia hoja de ruta, que no sería similar a los procesos de modernización como europeo. ¿Para qué decir esto? No, al final va a tener sentido. ¿Por qué? Porque habría en Latinoamérica, digamos, una cierta fantasma de una falta de autonomía y desarrollo de la sociedad civil, manteniéndose la región latinoamericana amparada como a los discursos del Estado, bajo un fantasma como de una frágil institucionalidad a punto de colapsarse, que a su vez conllevaría como una naturalización de los procesos económicos que no han sido igualitarios, favoreciendo una marginalidad económica y social en muchos sectores de nuestra sociedad. En este panorama,
Creo posible enunciar otros objetos ideológicos propios de esta racionalidad que se han difundido de manera transversal, por ejemplo, en las nociones de uso y abuso de la compasión organizada, como señala Bustelo, como un mecanismo que tendería a mantener oculta la existencia de relaciones de exclusión previas de acceso desigual que definen, por ejemplo, la pobreza actual. De modo que se generaría en el terreno de la política pública una compulsión por mantener cierto status quo que solo en la apariencia incluye a quienes se encuentran de manera histórica excluidos, los propios niños, niñas y adolescentes en pobreza y en exclusión. En otras palabras, asumir que la familia es el único agente exclusivo del bienestar y desarrollo de los miles de niños que existen en nuestro país podría interpretarse como un ejercicio de desmentida en la cual se estaría condenando diariamente la exclusión a una infancia que por condiciones materiales nace carente de futuro, prevaleciendo la impunidad en una sociedad que conoce o al menos sospecha las causas del sufrimiento, siguiendo a Bustelo, pero que carecería de la voluntad para erradicarlas de manera definitiva. Ciertos discursos públicos sobre el maltrato infantil se focalizan de manera exclusiva en las relaciones intrafamiliares, pero al mismo tiempo opacan tanto las condiciones sociales, políticas y económicas donde se desarrollan las familias, así como también naturalizan la falta de intervenciones estatales que visualizan estas condiciones para darle una respuesta que no sea exclusivamente sancionadora, así como también se naturaliza las que a su vez serían vulneraciones de derechos. Desde el enfoque de derechos del niño existiría una tensión respecto a las posibilidades que recaen sobre el Estado en brindar las condiciones mínimas inalienables para el sano desarrollo de un sujeto, así como también, cito, la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza de un niño. Esto lo señala el artículo 18 de la Convención, que en ningún caso es inherente a que el apoyo a los padres termine siendo una sanción por parte, digamos, del aparato jurídico. Esta tensión se traduce en que las prácticas cotidianas en que los profesionales del área social nos desempeñamos permiten generar espacios de discusión de estas temáticas, debido a que, igual esto es interesante, lo conversábamos en la mesa anterior, en nuestra propia praxis profesional nosotros también tenemos familias y también portamos criptas, y en nada nos distancia en una realidad del dolor con quienes nos relacionamos. Como indica la raíz, la noción de derecho humano ha podido funcionar como un pivote entre los diversos sectores de la sociedad latinoamericana a nivel público y privado, así como a nivel transversal en distintos ejes políticos, prestándose como un marco como obligado a los referentes de las políticas públicas, etc. En este sentido, siguiendo a Marx, de Denachín señala cómo la retórica de los derechos promulgada para los países pobres y subdesarrollados experimenta dificultades a la hora de materializarse, constituyéndose como un conjunto de ideas vinculadas a una realidad, no para aclararla y transformarla, sino para justificarla, siendo entonces el discurso de los derechos un medio para perpetuar en los hechos aquello que ha sido abolido en el derecho. Ejemplo de eso sería que en nuestros días la noción de derecho está configurada como un marco normativo que no tendría la misma potencia tanto en su sanción como en su promoción en los distintos estratos sociales. Me surge la inquietud si estos programas sociales y clínicos como los que me desempeñé y como los que se desempeñan algunos de los colegas acá, en ocasiones podríamos cometer lo que el psicoanalista Sandor Ferenczi denominó confusión de lenguas, mientras de las políticas públicas asociadas al trabajo con niños y sus familias, tales como Sename y Yocas, se explicita un enfoque de derechos como columna vertebral de sus planes y acciones, puede existir un amplio rango de niños y sus familias, para cual la misma noción de derechos humanos es todavía distante y difusa bajo las actuales condiciones de gubernamentalidad propia de la configuración neoliberal. ¿Qué nos asegura poder generar sintonía afectiva y relacional con una familia cuando en ocasiones las nociones mismas de la ley no han advenido producto de las configuraciones incestuosas o secretistas que se han estructurado, o, como señala Patricia Castillo, producto de la violencia realizada por la propia ley de un otrora Estado terrorista? A modo de conclusión, y como una tercera línea, cabría preguntarse si en la actualidad los tribunales tendrían como función sancionar y acotar algo del exceso inherente a esta configuración familiar, en tanto se gestarían como avatares de un otro simbólico representante de la ley, que a su vez estos mismos discursos jurídicos tiende a obturar condiciones clínicas de maltrato infantil, enfatizando la vertiente punitiva exclusivamente en padres y familias sin considerar condiciones de lazo social, despolitizando e individualizando estas conflictivas, legitimando violencias institucionales. Considerar de manera exclusiva el discurso de una pretendida declinación excluye pensar los procesos sociopolíticos como la amplia difusión y permeabilidad del sistema económico neoliberal en las lógicas de reproducción y producción que lo sustentan, convirtiéndose a su vez en una ayunanza que renegaría de antemano las oportunidades de establecer nuevas modalidades de lazo frente a la caída de la tradición.
Quiero, con esto estoy empezando a concluir, especular un cierto vínculo entre los diversos padecimientos hacia la niñez, desde la indolencia hacia el infanticidio, como una verdad histórica acontecida de manera transversal en nuestra nación, pero posteriormente reprimida de manera generalizada, como los consecuentes retornos de aquellos que se esforzó por desalojar de la conciencia de lo que fuimos y lo que somos. A modo de ejemplo, Milanich establece un trayecto histórico del Estado chileno hacia los niños en condición irregular en el Chile decimonónico, donde evidencia los problemas asociados a la problemática de la minoridad, que no es un problema nuevo. Los problemas, ya sea del conventilleo de las familias pobres, del alcoholismo, de la degradación, son discursos que generaban más pobreza. Estamos hablando del 1800 y se siguen legitimando hasta el día de hoy. Con todo, niños deambulando... Aquí quiero forzar los nexos con los discursos y retóricas de los derechos de los niños que se fueron promulgando desde el año 90, que encantaron, que sedujeron, que prometieron, pero que sistemáticamente escondieron su fracaso, en tantos discursos que no se piensa en falta. Y en este punto quiero ser muy específico, ya que me refiero exclusivamente a los discursos, los dispositivos y las empresas generadas en torno a esta retórica. Los derechos, como diría Colette Soler, son el artefacto más bello que tenemos para protegernos de nosotros mismos. Sin embargo, esta retórica de los derechos fue instalada en un escenario local, nacional, que recién se despertaba del entumecimiento producido por conocer cifras y relatos de torturas, muertes y olvidos forzados de aquellos niños que debió cuidar inclusive hasta el día de hoy. Quizá la confusión de lenguas es más radical de lo que se aparenta, pues la grilla con que se impuso este discurso sobre los derechos desde el Estado fue una población ya diezmada, que recién en el retorno de la democracia, si aceptamos esta noción, pudo intentar colocar palabras al horror de la ignominia y la barbarie ejercida por el propio Estado, para luego volver al silencio y la indiferencia, confinar al encierro familiar, intrafamiliar. En términos psicoanalíticos, desmentida, no querer saber nada de esto, renegar la visión y el entendimiento porque podía hacerse. Entonces se focalizó en los niños de hoy, paliando las consecuencias de un ayer que avergonzaba. Se tecnificó y burocratizó, se terminó por gestionar y administrar el sufrimiento infantil con las herramientas de una psicología profundamente servicial a los nuevos tiempos de una alegría prometida. Una psicología que, en tanto técnica, replicaba los mecanismos del trauma a responsabilizar al individuo de un padecimiento, de un dolor arraigado en las hebras de un tejido social desmantelado en jirones. Una responsabilidad discursiva en las propias psicopatologías individuales de los miembros de las familias, con padres que comenzaron sin saberlo a ser velocistas de una carrera de competencias parentales que poco y nada decían sobre las tramas de la historia y el deseo de los mismos. Guardando, para concluir, todas las proporciones existentes, me parece interesante proyectar algunos aportes de Hannah Arendt respecto de la colaboración activa que prestó parte del pueblo judío mediante sus consejos durante la época del Holocausto nazi. Consejos judíos que habrían colaborado porque creyeron que podrían, comillas, impedir consecuencias todavía más graves que las resultantes del delito, mediante el empleo de la policía judía que supuestamente daría lugar, comillas, a un trato más amable y contribuiría a que la tortura de los judíos no fuese tan atroz. Para concluir entonces, ¿qué resonancias puede tener en nuestra historia esta inconsciente alianza entre víctimas y victimarios en la sobrejudicialización de la vida familiar, en la licitación del sufrimiento bajo un discurso de los derechos humanos que ha tendido a culpar y sancionar a las propias familias sin reconocer entonces la violencia de la desigualdad y de la exclusión? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por estar en este evento, a los organizadores, y también gracias a Ignacio por sus palabras. Creo que es un trabajo muy bonito, está muy bien dado, o sea, me pareció muy iluminador, ¿no? Y creo que es un elemento que es como un antecedente de algunas cosas que hoy día vamos a plantear. Estoy con Alejandra González, con quien trabajo hace muchos años, y que hemos trabajado muchos temas de infancia, y en particular en el último tiempo en temas que tienen que ver con infancia y dictadura, pero lo que vamos a presentar hoy día tiene más que ver con algunos avances en un pequeño proyecto de investigación que estamos haciendo con respecto a la vida cotidiana en residencias infantiles entre el 80 y el 2000. Entonces voy a leer algunas cosas y después vamos a presentar algunas imágenes y más bien preguntas abiertas para la reflexión conjunta respecto a este tema, un tema que hoy día es un tema muy importante, digamos, por lo que está aconteciendo a nivel noticioso o de definición política.
En los últimos años hemos asistido en Chile y en otros países de América Latina a un intenso debate académico y sociolegislativo respecto al modo en que el Estado y la sociedad se responsabiliza de los niños y niñas que, por diferentes razones, no pueden estar al cuidado de sus familias. En nuestro país y en el último tiempo, el sistema de protección de la infancia parece haber hecho evidente su crisis. La denuncia pública ha visibilizado situaciones de grave maltrato al interior de las instituciones financiadas por el Estado, a veces con un resultado de muerte. La reacción pública y ciudadana ha demandado la disolución del Sename, la desinstitucionalización de los niños y niñas o la búsqueda de formas de alternativas de cuidado y atención. Efectivamente, estamos en presencia de una serie de cambios en esta materia que aún no se han operacionalizado en una institucionalidad consolidada, sino más bien en una serie de esfuerzos diferentes de los cuales aún no podemos arriesgar una evaluación. Lo que sí podemos afirmar es que la creación de un nuevo sistema de protección requiere incorporar en el análisis la experiencia de institucionalización que durante años se ha sostenido en Chile. Hasta ahora se han realizado algunos diagnósticos de la situación presente. No los voy a citar acá, pero hay bastante. Pero la mayoría de ellos carecen de una perspectiva que incorpore la voz de los niños, o bien que los considere como actores protagónicos y testigos claves de su propia institucionalización. Aunque la experiencia infantil ha sido incorporada en el debate, su énfasis ha sido periodístico, concentrando el análisis en la producción de material de denuncia respecto a las prácticas de negligencia y maltrato existentes en los centros. Es decir, se trata de relatos particulares que para constituir el problema en una preocupación pública han debido desestimar una serie de dimensiones que permitirían comprender de una manera más profunda la experiencia que han marcado la subjetividad de un conjunto no menor de chilenos. Esta forma de instalar la historia dificulta el modo de proyectar un sistema de protección integral de la infancia, pues reifica ciertas instituciones como buenas per se, la familia, entre otras. Pero sobre todo puede tener efectos preocupantes en la subjetividad de quienes son o fueron niños y niñas que habitaron en estos recintos. Por ejemplo, estigmatización y revictimización. En ese sentido, consideramos necesario reconstruir y analizar la vida cotidiana de los niños y niñas institucionalizadas en centros de internación de Sename, identificando en sus discursos y prácticas formas de singularizar, participar, responder o resistir a los discursos institucionales. Para poder realizar esta tarea nos hemos propuesto en una primera parte analizar las representaciones de la infancia institucionalizada a partir de la revisión de prensa y documentos oficiales y del análisis de los libros y reportajes a través de los cuales circulan los relatos retrospectivos de adultos que habitaron en los centros estudiados. Es precisamente sobre este primer momento que esta ponencia dará a conocer algunos resultados preliminares. ¿Por qué es importante conocer estas representaciones sociales? Porque es particularmente relevante producir una comprensión situada de la experiencia infantil, en un contexto social que presupone exigencias y contenidos a la vivencia de la niñez en sistemas de cuidado residencial. Algo se piensa y se pensaba socialmente sobre estos regímenes de cuidado. Ese algo naturalizado y reificado aparece en los discursos públicos como un contenido que puede ser enfrentado con la experiencia infantil, a partir de la capacidad y posibilidad de que niños y niñas tuvieron de producir, reproducir y resistir las relaciones sociales que allí se produjeron. Tal como plantean los nuevos estudios de la infancia, entendemos a los niños y niñas como sujetos plenamente sociales y a la infancia como una institución social históricamente construida. Nuestra perspectiva es relacional, ya que no nos remitimos exclusivamente a los niños, sino que incorporamos la relación con los adultos, en tanto infancia y adultez se construyen complementaria e interdependientemente. La historia de la institución de las infancias en Chile. La primera ley de menores data de 1928 y surge tras un proceso en donde el Estado se responsabiliza de las demandas sociales del momento. Es posible afirmar que sus orígenes están a fines de la década de 1880, donde surge en la clase dirigencial, en la ciudadanía y en los partidos políticos una fuerte demanda contraria al modelo liberal, consiguiendo que muchas funciones sociales se traspasen de la Iglesia o de manos de privados al Estado. Así nacen las primeras políticas públicas referidas a la educación, la salud, la beneficencia y otras, dando paso a un nuevo modelo de Estado. Desde el Estado es posible afirmar que esta primera ley marca un hito fundacional debido al diferencial demarcatorio que tienen entre el antes y el después de su promulgación. Este antes se caracteriza por la inexistencia de una preocupación explícita
y específica por la infancia, salvo en lo que se refería al tema del orden social, a explicitar su incapacidad jurídica y a la autoridad del padre de familia. En ella se establece como marco jurídico la doctrina irregular de la infancia, enfocada a los niños y niñas en riesgo social, abandonados y delincuentes, y la característica es que pasa de la autoridad paterna inhábil, propia de la población pobre y marginal desde esa época, a la autoridad del juez de menores, quien adquiere poder casi ilimitado de resolución frente a los menores. En este sentido es vital recuperar la memoria histórica, en tanto esta indica que en el caso chileno la sociedad civil se ha hecho cargo de las necesidades de la infancia antes que el Estado. ONG, fundaciones, corporaciones y otras entidades han dado cobijo a la infancia más vulnerada. Ejemplo de esto es el registro histórico del primer orfanato de 1751, que nace precisamente desde la sociedad civil. Aunque existen antecedentes de aportes estatales a estas primeras organizaciones, es recién en 1967 que se promulga la ley 16.618, creadora del Consejo Nacional de Menores, CONAME, que se promulga y que pasa a dar formalidad a esta relación entre el Estado y el tercer sector. El CONAME cumplió hasta 1979 la tarea de propiciar y coordinar medidas destinadas a brindar atención, protección y rehabilitación de la niñez vulnerable, otorgando asistencia técnica, supervisión y aporte monetario o mantención institucional de los organismos públicos y privados a cargo de la atención de niñas, niños y adolescentes. Cuestión que nos interroga respecto a las continuidades y diferencias respecto al rol que posteriormente va a tener el CENAME o el Servicio de Protección a la Niñez. Efectivamente, el año 1979 surge CENAME, que va traspasando paulatinamente a instituciones privadas el trabajo realizado por hasta ese momento el CONAME. El funcionamiento de CENAME es que las instituciones, hoy denominadas organismos colaboradores, se hicieran cargo de los niños adolescentes, sustituyendo el rol de las familias consideradas disfuncionales para propiciar un adecuado crecimiento y desarrollo de los menores. A partir de su creación, entonces, es que el Estado asume un rol más activo en la atención y con el apoyo de los tribunales de menores. En 1980 se inicia en el país un proceso de modernización del Estado con la implementación del modelo neoliberal. En ese contexto, la política social de gobierno, en general, sufre un fuerte proceso de reforma. El modelo institucional, creado a través del CENAME, asume los principios de subsidiariedad y focalización. Se crea el sistema de subvenciones y se traspasan los centros dependientes del Estado al sector privado. Así, dicho servicio asume una función normativa y fiscalizadora, para lo cual elabora normas tanto técnicas como financieras y se crean cargos de supervisores técnicos y financieros a escala nacional y en cada una de las direcciones regionales. Después de 10 años de implementación del CENAME, y tal como indicaba Álvarez en 1989, se realiza una evaluación y un análisis profundo de su gestión. En términos generales, la evaluación determinó el logro de estándares de transparencia en el traspaso de recursos al sector privado, por medio de una ley de subvenciones que fijó los montos de subvención por niño y día atendido, lo que permitió conocer cuántos niños, niñas y adolescentes eran atendidos y cuál era el monto mensual que se le traspasaba a la institución colaboradora de acuerdo al tipo de programa ejecutado. Sin embargo, el estudio mostró un grave diagnóstico: deficiencia en la infraestructura e insuficiencia de personal en los centros, crecimiento inorgánico de la cobertura asistencial, problemas de focalización de los recursos y deficiencia en la atención de los menores en cuanto a la permanencia y reingreso al sistema. En materia de infancia y adolescencia, el primer gobierno de la Concertación ratifica la Convención sobre Derechos del Niño, en adelante se ve en el texto, y la promulga en agosto de 1990 como Ley de la República. Asimismo, suscribe la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y su Plan de Acción, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de Infancia, realizada ese mismo año. Estos dos hechos obligan a Chile a iniciar un proceso de reforma y compromiso ante la comunidad internacional y ante el país, de realizar cambios legislativos, institucionales y programáticos que permitan dar cumplimiento e implementar los principios y normas establecidas en la Convención. El mandato de la Convención señala que los niños y las niñas deben dejar de ser considerados como un objeto de protección para ser considerados sujetos de derecho.
lo cual implica reformular abiertamente la estructura jurídica, social y cultural del país, fundada en un modelo tutelar donde el Estado reemplaza a los padres cuando estos no pueden hacerse responsables de sus niños. El cumplimiento de este mandato ha sido especialmente problemático. Podría afirmarse que la promesa no cumplida de la Convención solo puede entenderse en un proceso de democratización incompleto que caracterizó los años postdictatoriales, en los cuales los pilares del modelo neoliberal no han sido tocados y donde niños y niñas siguen viviendo la mayor de las subordinaciones. A propósito de la relevancia mediática y cultural que han adquirido las condiciones de vulneración en la que viven muchas niñas y niños institucionalizados, se ha abierto un campo de estudio que problematiza la figura de la protección, así como las implicancias ideológicas del supuesto infancia institucionalizada igual delincuencia infantil, adicciones, violencia, creando alternativas a las interpretaciones de las vivencias propias de las niñas y niños institucionalizados y abriendo con ello nuevas formas de intervenir e historiar. Historiar el espacio de las instituciones y los recorridos de la niñez, más allá de las instituciones totales. Ahora bien, es importante considerar que si la relación entre la política pública, política social e institucionalidad puede leerse desde la lógica de vigilancia y castigo de Foucault, es decir, inscribir este estudio en la tradición que analiza las instituciones de encierro con el propósito político de develar la voluntad punitiva del Estado y de las élites, esta investigación no se limita al estudio de los dispositivos de castigo y los procesos de sujeción, sino que propone que la infancia y las políticas públicas relacionadas constituyen un caso límite, un proceso que condensa resultados altamente paradojales entre la falta de objetivos públicos, la suposición de objetivos claros y burocratizados, el desorden y la negligencia, la planificación y organización por parte de una sociedad que no sabe qué hacer con la niñez pobre y abandonada, o cree que es lo que quiere, o tampoco sabe qué es lo que quiere hacer con ellos. Por ello, este estudio desarrolla un énfasis de carácter protagónico de los actores que componen a las instituciones y en el rescate de la subjetividad implícita en sus prácticas y discursos. Y desde esa perspectiva se distancia de la descripción de funcionamiento de aparatos donde no había conductores, mecanismos de opresión, sin rastros personales. Pues se considera que aquello incurre en el riesgo de fomentar una visión abstracta de los procesos de dominación, en las que difícilmente es posible dar lugar a historiar las resistencias. El cambio de enfoque sobre el estudio de instituciones de control en el que se ancla esta investigación ha permitido descubrir que no era tan unívoca la voluntad que coordinaba las políticas sociales, laborales y educativas destinadas a normalizar a la población. Aun cuando no se desconoce que existió y existe la intención de contener a la sociedad de acuerdo con objetivos higienistas, estos no lograron materializarse en aparatos estatales eficaces y correctamente financiados. Ejemplo de esto son algunos de los que hemos sistematizado en una investigación anterior, en los que se evidencia la voluntad expresa de los intelectuales golpistas por intervenir la cultura, la educación y el ordenamiento de la ciudad. Sin embargo, eso siempre es un proyecto incompleto de la dictadura. La dictadura no logra intervenir todos los espacios y a pesar de que pinta las calles, a pesar de que le corta los pelos a la gente, a pesar de que prohíbe cantantes y los asesina, hay un nivel de la resistencia que se alimenta de ese espacio que está por fuera de lo que la élite intenta prescribir. Investigaciones históricas recientes han visibilizado cómo los sujetos se acercan a los dispositivos de una forma mucho más creativa, estratégica e inteligente de lo que se había creído. Esto no implica considerar a las instituciones como instrumentos neutrales, disponibles para quien quiera servirse de ellos, pero sí advierte sobre el riesgo de considerar a los sujetos como víctimas del avance disciplinario, sino también como actores con capacidad cognitiva y reactiva. En este sentido, es que proponemos pensar las residencias infantiles como instituciones totales o de encierro, pero que sin embargo contienen múltiples resistencias y particularidades en las que podemos atribuir capacidad de agencia a cada uno de los actores y por ende particulares significaciones respecto a los procesos de los cuales son protagonistas. En ese sentido, resistir, repugnar, contrariar, rechazar, contradecir, pueden ser pensadas desde la última etapa de la teoría Foucaultiana, es decir, como actos infantiles que revelan una resistencia activa, creativa, cuya principal herramienta estaría en prácticas que permitan desprenderse de uno mismo, liberarse de la actual subjetividad para construir una nueva y diferente. A estas últimas Foucault las denomina prácticas de sí y consistirían en pequeñas modificaciones en torno a prácticas convencionales y culturalmente establecidas
con el fin de generar nuevas prácticas y por ende nuevas formas de subjetivación. De esta manera, Foucault asume la posibilidad de acción, entendida como resistencia potencial de todos los individuos, y podríamos agregar de niñas y niños para modificar el status quo. Bien, como les decía Patricia, nosotros estamos en un momento, en un trabajo que está en progreso, ¿no? Que tiene que ver con esta investigación, y en ese sentido lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con algunas reflexiones preliminares que tenemos en virtud de lo que hemos ido encontrando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es una revisión a partir del diario La Tercera, ¿sí? Como fuente secundaria, en términos de los discursos públicos respecto a la infancia en el periodo 79-2000, en función de lo que ahí aparece. Y eso lo hemos ido contrastando o observando reflexivamente en función de también discurso público que hemos tenido retrospectivo, en función de los que se podrían denominar sobrevivientes, ¿no? Han sido denominados así, autodenominados, niños y niñas que estuvieron institucionalizados durante ese periodo, ¿no? Y que a partir de esta última crisis pública de Sename, fueron captados ya sea por reportajes, ¿no? Algunos libros testimoniales en función de eso. Por lo tanto, esto es puro discurso público. Aquí nosotros no hemos hecho ningún tipo de entrevista, esto es solamente análisis, o mucho, no con eso decía, de fuentes secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto en función de eso? Ahí aparecen algunas cosas que son bien interesantes, y insisto, esto es un análisis muy preliminar, ¿no? En función de lo que aparecía en el diario La Tercera. Lo vamos a hacer también con el Mercurio, eso no lo hemos hecho todavía, lo que estamos mostrando solamente La Tercera, ¿no? Y que son cosas bien interesantes. ¿Te puedo pedir sentarme ahí, por favor? ¿Podré caminar? Una primera reflexión es que los niños y niñas tienen experiencias singulares pese a la anonimización cotidiana de sus identidades particulares y su historia. Esto es bien interesante en lo que aparece ahí, seguramente ustedes no lo alcanzan a ver, ¿no? Pero aparecen ahí dos fotografías, las primeras dos fotografías, ¿no? Del diario La Tercera del año 79, en una sección del diario La Tercera que es como Ayúdenos usted, compadre, ¿no? Que es una sección, digamos, de objetos perdidos y cosas perdidas. Y lo que aparecen ahí son niños, ¿sí? Entonces aparece la primera fotografía, ¿no? Dice tres menores que esperan a sus padres, ¿no? Que han sido encontrados. Buscan a sus padres abajo. Estos menores cuyos nombres ignoran, los niños ignoran sus nombres, lo cual parece absolutamente irreal, ¿no? Porque no son bebés, ¿no? Son niños. Están en poder de Carabineros en la 23ª comisaría. Allí pueden pasar a pedir datos sus padres, ¿no? Una fotografía que pone el rostro del niño, ¿no? Y donde es absolutamente invisibilizado y puesto como si fuera un gatito perdido, perdonarán los animalistas, ¿no? Tenemos el otro tipo de noticia, ¿no? Que aparece durante el periodo 79-80, tiene que ver con esta generalización absoluta de la infancia, ¿no? La infancia puesta en una dimensión cuantitativa. Pobreza impide el desarrollo de 70 millones de niños, ¿no? ¿Cuáles son? 70 millones de niños, ¿no? ¿Qué dimensión cualitativa puede tener uno respecto a eso? Es una masa y por lo tanto no es ninguno. O sea,
lo que también denomina Bustelo, ¿no? Como el sobrante, ¿no? Es una cosa tan absolutamente inimaginable que en realidad no parece que no es nadie, ¿no? Inaugurada primera etapa de la Villa del Menor, con asistencia de la señora Alicia Godoy de Mendoza, la señora Mendocita, ¿no? Se inauguró ayer la primera etapa de construcción de la futura Villa del Menor, dependiente de la Fundación Niño y Patria Lo Espejo. Entran en funcionamiento las 4 primeras casas de un total de 32 que albergarán a 1.100 menores en situación irregular. Estas viviendas constan de dormitorios, etcétera, etcétera. Durante la ceremonia inaugural se dirigió a los presentes el presidente de la Fundación Niño y Patria, general Héctor Contador, quien manifestó que a partir del próximo año funcionará también anexa a la villa una escuela. Añadió que el complejo también contempla la construcción de estructuras deportivas, entretención, para hacer de este sitio el hogar que una vez tuvieron estos niños o que nunca lo han tenido, ¿no? O sea, el niño de nuevo puesto como un algo, ¿no? Del cual no se sabe mucho, no se sabe salvo cuántos son, ¿no? En una dimensión absolutamente gigantesca y por lo tanto totalmente anonimizante, ¿no? De la experiencia singular que puede haber detrás de estas 1.100 niños, ¿no? Menores serán salvados de la droga en el centro rehabilitador, ¿no? O sea, ¿cuál es el sujeto de este predicado? Es la droga, ¿no? O sea, es la droga ¿no? Como este tipo que se subía a la micro, ¿no? Y que era la droga la mala, ¿no? Y los niños son más bien sujetos pasivos de esa droga que los ataca. Menores en situación irregular ponen sus trabajos en greda, lo más importante es la greda y no los menores, ¿sí? Es la exposición de los trabajos, con quién cuenta el patrocinio, sabemos todo eso, pero no sabemos quiénes son esos niños, ¿no? O sea, donde hay una autoría absolutamente anonimizada y pasada a llevar también. De nuevo, neopren y marihuana al acecho del menor, ¿sí? Persiguen a los niños el neopren y la marihuana. 1980, aquí empieza a aparecer, ¿no? La cosa institucional, traspasos de centros de menores al Ministerio de Justicia, ¿no? Aquí ya está en pleno funcionamiento Sename, va desapareciendo CONAME y por lo tanto empieza el traspaso, como decía Patricia, de la filantropía y beneficencia privada al Estado, ¿no? Y aquí la otra infancia, ¿no? La que existe, pero que de todas maneras también está anonimizada, ¿no? Porque el problema es para el adulto. Su hijo de vacaciones y usted trabajando, la solución es parque infantil de verano, ¿no? ¿Cuándo funciona? ¿Quiénes van a estar? Vacantes limitadas, facilidades de pago. Y esta otra niña, y esta infancia, ¿no? También absolutamente expuesta, pero en esa exposición también uno diría 2, 3 o 4 veces anonimizada, ¿no? Que es evitemos que la muerte se vista de niño. O sea, ya la acción es la muerte, ¿no? Vestida de niño, no los niños, ¿no? Son niños con carita triste, nanitos con rostro de viejo, etcétera, ¿no? De la Corporación para la Nutrición Infantil. Sin culpables termina el caso de niño fugado desde hospital. Esta noticia es bien interesante, no voy a leer entera porque es bastante larga, pero también nuevamente esta cosa que es puesta la actoría y la acción en un otro. ¿Quién fue el culpable de que hubiera salido ese niño, ¿no? El niño no tiene ni una culpa, ni en un sentido positivo, no aparece, ¿no? No aparece como protagonista bajo ningún punto de vista, sino que quién dejó, quién permitió, quién sacó, ¿sí? Y la voz de los niños, Mi Mundo en el siglo XXI, ¿sí? De distintos países, niños entre 12 y 15 años, hablan sobre sus inquietudes en torno al futuro, claro, siempre y cuando sean otros niños, de otros lados, ¿no? No los niños de acá. Ahí puede aparecer una suerte de idea de autoría, ¿no? Pero puesto en una cosa así como folclórica, ¿no? Un dato así, ¿no? que termina cosificando. El año 83 ya empezamos a tener una preocupación estatal, ¿sí? Este gobierno velará siempre por los niños de Chile. Entonces la autoría es desplazada ahí hacia el gobierno. El Estado es el actor, ¿no? Principal.
Chile a la vanguardia en baja de tasa de mortalidad infantil. Es Chile, es el gobierno, son los carabineros, niños divino tesoro. ¿Sí? Y esta noticia que a mí me pareció súper interesante: computadoras buscarán a padres ideales para 20.000 niños huérfanos, ¿no? La tecnologización en Sename ya aparecía en el año 83, ¿no? Y por lo tanto iba a ser un computador el que iba a entregar, el que iba a cotejar y hacer el match entre las familias adoptantes y estos 20.000 niños huérfanos que estaban institucionalizados, ¿no? Y aparece ahí la inauguración y toda una esperanza que venía al proceso de tecnologización, que es lo que está haciendo la dictadura, ¿no? Que es el proceso de modernización del Estado. El 90, la democracia, y empieza entonces, inmediatamente, SEMA Chile aclara el cierre de hogares. ¿Sí? Se retira SEMA Chile de la administración de los hogares, fin del convenio, ¿no? Artistas famosos con niños de los hogares de menores, protagonistas de los artistas ahora, ¿no? Los niños siguen siendo anonimizados, artistas de gran categoría, ¿no? Como verán ustedes ahí. Liberan a 6 menores de centro preventivo. Esta noticia también es bien interesante porque alguien los libera, ¿sí? Es según lo que relata la noticia, ¿no? Antisociales adultos ingresaron a viva fuerza al centro de detención de menores y los rescataron, ¿sí? Y la convención, ¿no? Globo, fiesta, etc. Chile protegerá los derechos niños. Es Chile quien protege, ¿sí? Chile personalizado, Chile como el actor principal. Y la convención, como ustedes sabrán, ¿no? Y lo que de alguna manera está detrás de la convención, esta idea, ¿no? Del niño en situación de guerra, ¿no? Y que también es un niño que no es el de nosotros, ¿no? Que es un niño alejado en otra parte, que estará pasando en otro lado, ¿no? El concurso internacional de dibujo infantil para la protección de las víctimas de la guerra, ¿no? Los niños de las piedras, ¿no? Hablando de aquellos niños que están involucrados en problemas en Palestina, fundamentalmente, que es lo que está hablando, ¿no? Sumamente alejado de nuestra realidad. Y el año 2000 ya empieza a aparecer, uno podría decir, alguna idea de actoría, pero evidentemente relacionada con temas delincuenciales, ¿no? Ya empieza a aparecer algún tipo de identificación más específica, ¿no? Una tipología, ¿sí? De niña o niño específico. Niñas de 13 y 15 años lideraban redes de narcotráfico en el colegio. Y 3.500 menores detenidos por prostitución en 99, ¿no? O sea, niños prostitutos, ¿no? Esto en esa condición de gente. Entonces, ¿qué ideas hemos puesto? Y con eso voy cerrando en función de esto, ¿no? Bueno, lo que mencionaba, los niños y niñas tienen experiencias singulares pese a la anonimización cotidiana de sus identidades particulares e historias. Los niños, como mostrábamos ahí, han sido menores, han sido hogares, han sido datos en una computadora, han sido fotografías sin historia, incluso sin nombre, se les ha trasladado, se les ha inaugurado, han sido riesgo, pero los niños no están ahí. No está su historia, no está su impresión, no está su afectividad, no está su protagonismo, ni su capacidad de respuesta frente al sinnúmero de cosas que les está pasando. Y sin embargo tenemos los siguientes testimonios. Entre medio de todo, comillas, ¿no? Entre medio de todo eso pasaban cosas bonitas. A veces entre nosotras hacíamos campañas, hacíamos monedas y nos comprábamos jugos o salsas de tomate para ponerle a los fideos que los servían con apenas una pizca de salsa. Entre medio de todo eso pasaban cosas bonitas. Habían distintos grupos de niñas, las piolas, las malas, las buenas para el deseo. Nos poníamos sobrenombres, éramos como hermanas. Si hasta había un closet común para todas. Era bonito juntarse. Ellas eran mi familia. Aún hoy hablo con mi amiga María Paz, a quien quiero mucho. Me afecta separarme de ella. Fue triste la despedida.
Me hicieron una 11 con torta y mi amiga María Paz me dedica unas palabras. Lloramos abrazadas. Al otro día me fui en la mañana al nuevo hogar, el Teresa Cortés Brown, y todas me ayudaron a llevar mis cosas hasta la puerta. Andrea Morales, 20 años. 20 años en 2018, ¿sí? El único sitio en el que me sentía a gusto era la escuela. Era una vía de escape. Iba allí no solo a aprender, también a estar con mis amigos, a entretenerme. Cualquier cosa por no estar en casa. Claudio Yáñez. Aquí hubo vida, hubo esperanza, salieron profesionales. Matías Orellana, internado Fundación Mi Casa. Seguía estudiando y al salir de la escuela trabajaba por unas horas en un hotel. Conocí a una familia que se alojaba allí y empecé a contarle mi vida. Desde entonces y hasta hoy es mi familia. Claudio Yáñez. Y una segunda idea que le hemos estado dando vueltas también es: los niños y niñas tienen experiencias donde los afectos pueden ser institucionales, aun cuando las instituciones los anonimicen. Las instituciones aparecen como repositorios, como mapas sobre los cuales se sitúa a los niños, como artefactos carentes de personalidad. Sin embargo, son personalizados por los niños. Son situados como seres a los cuales puede quererse, de los que se sienten abandonados incluso, como por ejemplo, en esta cita, al Estado se le olvidó que los niños del Sename íbamos a crecer y convertirnos en ciudadanos. Hoy nosotros se lo venimos a recordar. Pau Cantora, creadora de Ex Usuarios de Sename. Matías Orellana acaba de abandonar la Fundación Mi Casa en septiembre del año 1986, pero regresaba cada noche a dormir escondido en el patio trasero del hogar, a un costado de unos viejos tambores de lata, ayudado por un grupo de compañeros que se encontraban adentro. Al otro día, bien temprano, desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. «Ya, ahora te puedes pasar, se fueron los tíos», gritó un niño con la cabeza asomada sobre la pared. Después de lo que viví, si tuviera que entregar un mensaje, me gustaría que la gente sepa que no porque una estuvo en un hogar del Sename no se puede salir adelante. Creo que hay que ser perseverante y proponerse objetivos. Quiero que las personas vean nuestra realidad, que ayuden a los niños y niñas después de que salen de un hogar, porque al salir quedamos a la deriva, solos. Como saben, el hogar solo los puede mantener hasta la mayoría de edad, soltó el asistente social de Fundación Mi Casa al grupo de jóvenes que ese día cumplía 18 años. Los muchachos se miraron entre ellos y guardaron silencio. A partir de hoy ya no pertenecen a esta institución, remató la funcionaria. Hernán Lepín sabía lo que venía a continuación: empacar la ropa y luego marcharse. 2 actos sencillos que le costaron una enormidad. Recién a las 4 de la tarde abandonó el hogar que lo cobijó durante los últimos 10 años. Sentado en la cuneta, le parecía una contradicción que la institución, ubicada en el paradero 24 de Gran Avenida, le había otorgado una familia de 200 personas y ahora lo abandonara con apenas 5 tenidas de ropa y, para colmo, el día de su cumpleaños. El anonimato, en estos casos, se enlaza dramáticamente a la soledad y a la existencia de otro. Los momentos más críticos en este primer análisis corresponden a la desvinculación inicial y al egreso. 2 momentos en los que ser parte de algo significa importarle a alguien. Esa tarea muchas veces las hacen más los semejantes que los adultos. Esa tarea es la que se debiera aprender a realizar. Gracias. ¿Te lo paso? Acá. ¿No se escucha? Hola. Ahí sí. Bueno, muchas gracias a las expositoras y al expositor. Bueno, tenemos 25 minutos para una ronda de preguntas, comentarios. ¿Ya? Yo la verdad que quiero destacar las sintonías en las que estamos cada vez más.
a pesar de, claro, los distintos marcos quizás de trabajo. El trabajo de Ignacio, la verdad, que hace reconciliarse con el psicoanálisis. Porque claramente ha sido uno de los dispositivos también de saber que ha participado en estas domesticaciones de la infancia. Así que es muy interesante que se puedan generar estas subversiones también dentro del propio psicoanálisis. Destacar dos cosillas, yo creo, procesos de subjetivación, que me parece que son cuestiones, que es una cuestión súper fundamental hoy día. ¿Ya? Y no solo de los niños, sino que también de los profesionales. Yo creo que, y también el coloquio tiene que ver con eso, y la invitación a los profesionales, de que los profesionales tienen mucho que decir, que hacer. Y el sistema de protección, no, más aún pensar en esta computadora que quiere buscar a los padres perfectos. Eso, si bien puede parecer muy chistoso, pero creo que todavía permanece con los sistemas informáticos que hoy día están, ¿no es cierto?, que son estas entidades amas que nos venden la idea de que las intervenciones se hacen por decisiones automatizadas de un cruce de datos, y con eso yo resuelvo el problema. Ahí también cómo se niega la subjetivación, la subjetividad de los profesionales, que son los que saben finalmente, o deberían saber. Y finalmente las metáforas que aparecen: la pobreza es culpa de esto, la droga es culpa de esto, ¿cómo no hacemos cargo también de eso? Bueno, gracias.